Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to tonight's broadcast. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un hombre cuya vida fue marcada por la tragedia, sí, pero también por una pregunta que no le dejaba en paz. Al buscar la respuesta, no solo cambió su propio destino, sino que sin saberlo puso la primera piedra de lo que hoy conocemos como el movimiento de desarrollo personal. Estamos hablando, claro, de Earl Nightingale. Hay una pregunta que resuena una y otra vez a lo largo de la historia, ¿verdad? Es esa pregunta la que define nuestras aspiraciones, incluso nuestros miedos. Para Earl Nightingale, esto no era solo una pregunta más, se convirtió en la obsesión de toda una vida. Y lo más curioso es que la respuesta que encontró fue en el fondo increíblemente simple. Esta es la cuestión. ¿Por qué algunas personas triunfan mientras que otras, con un entorno muy parecido, fracasan? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Este enigma fue el auténtico motor de Earl Nightingale, el que le impulsó en un viaje personal que le llevaría a un descubrimiento que, literalmente, cambiaría millones de vidas. Pero para entender la respuesta tan sencilla que encontró Nightingale, primero tenemos que entender al hombre. Su filosofía no apareció de la nada, no, fue forjada en las pruebas más duras que uno se pueda imaginar. La vida de Nightingale empezó cuesta arriba. Creció en la pobreza, su padre lo abandonó. Pero el 7 de diciembre de 1941, todo cambió. Se enfrentó a la muerte cara a cara. Fue uno de los poquísimos supervivientes del ataque al USS Arizona en Pearl Harbor. Sobrevivir a algo así le dio un nuevo sentido de urgencia a su vida. Esa experiencia tan traumática se convirtió, de hecho, en la chispa que encendió su búsqueda de propósito. Él lo tenía clarísimo. No era una simple curiosidad, se convirtió en su misión. Estaba convencido de que si había sobrevivido a semejante catástrofe, tenía que ser por una razón. Y esa razón era encontrar de una vez por todas la respuesta a esa pregunta fundamental sobre el éxito y el fracaso. Y así, después de años y años de buscar, de leer, de pensar, llegó el momento de la revelación. El momento en que todas las piezas del puzzle encajaron en una sola idea. Una idea tan simple como revolucionaria. La historia de cómo se reveló este secreto es casi tan buena como el secreto en sí. Veréis, en 1956, antes de irse de viaje de negocios, quiso dejar un mensaje de motivación para su equipo de ventas. Una noche, se despertó de golpe con la idea en la cabeza, se puso a escribir y a la mañana siguiente lo grabó. Él no tenía ni idea de que estaba a punto de hacer historia. El impacto de esa grabación fue sísmico. Pensadlo, en una época dominada por la música, se convirtió en el primer disco de palabra hablada en vender más de 1 millón de copias. ¡1 millón! Consiguió un disco de oro. Era algo completamente inaudito y demostraba el hambre que tenía la gente por este mensaje. ¿Y entonces cuál era ese famoso secreto más raro? ¿La respuesta a la pregunta de su vida? Pues era esta. Nos convertimos en aquello en lo que pensamos. Así de simple. No son las circunstancias, no es la suerte, es el enfoque de nuestra mente. Nuestros pensamientos son los arquitectos de nuestra realidad. Y claro, esta frase tan potente no se quedó solo en una revelación personal, fue la semilla de una industria completamente nueva. En 1960, junto a su socio Lloyd Conant, fundó la Nightingale Conant Corporation, una empresa dedicada a llevar herramientas de desarrollo personal a gente de todo el mundo, directamente a sus casas, a sus coches. Vale, pero ¿cómo se aplica esta idea del poder del pensamiento en el día a día? Nightingale usaba una parábola genial para explicarlo. Una historia sobre esas oportunidades que tenemos delante y que a menudo no vemos. La llamó hectáreas de diamantes. La historia va de un granjero africano que no estaba contento con su vida. Estaba obsesionado con que la verdadera riqueza, los diamantes, estaba en algún lugar lejano esperando a que alguien la encontrara. Ciego por este sueño, el granjero lo vende todo, vende su tierra y se lanza a una búsqueda desesperada por todo el mundo. Pasan los años, se le acaba el dinero y los diamantes no aparecen por ningún lado. Al final, totalmente derrotado y sin esperanza, su viaje termina de la peor manera posible. Pero aquí viene lo bueno. Mientras tanto, de vuelta en la granja que vendió, el nuevo dueño hizo un descubrimiento por pura casualidad. Un día, al lado del arroyo, vio una piedra que brillaba. Era un diamante. Y pronto se dio cuenta de que la tierra, esa misma tierra que el primer granjero había abandonado, estaba literalmente llena de las gemas más grandes que se habían encontrado jamás. La moraleja de esta historia es potentísima. Muchas veces buscamos la gran oportunidad en otro sitio, muy lejos, sin darnos cuenta de que nuestras hectáreas de diamantes están justo debajo de nuestros pies, están en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en las habilidades que ya tenemos. La clave es aprender a mirar, a reconocerlas. Partiendo de esta base, Nightingale fue mucho más allá. No se conformó con revelar el secreto. Quería dar a la gente un mapa para poder aplicarlo.
así que expandió su filosofía y la convirtió en una serie de principios prácticos que condensó en su programa más famoso, Lead the Field. En el corazón de Lead the Field hay 3 ideas fundamentales. La primera, el éxito no es un destino, es el camino. Es la progresión constante hacia una meta que merezca la pena. La segunda, lo que recibimos en la vida es proporcional al servicio que damos a los demás. Y la tercera, y muy importante, todo debe basarse en la integridad, en ser fiel a uno mismo. Y aquí lo tenemos, la obra que lo resume todo, Lead the Field. Este programa se convirtió en un clásico que no pasa de moda. Una guía para líderes, para emprendedores, para cualquiera que quisiera aplicar estos principios en su vida. Se consolidó como una de las piedras angulares de toda la industria del desarrollo personal. Al final, todo el viaje de Earl Nightingale demuestra el poder que puede tener una sola pregunta. Una pregunta que nació de la tragedia, sí, pero que condujo a una idea sencilla, tan sencilla y a la vez tan revolucionaria que su eco ha transformado millones de vidas y la verdad sigue resonando con muchísima fuerza hoy en día. La idea central de Nightingale es mucho más que una simple observación. Es un auténtico desafío. Nos devuelve el control, la responsabilidad sobre nuestra propia vida. Y nos deja con una pregunta final que es quizá la más importante de todas. Si es cierto que nos convertimos en aquello en lo que pensamos, entonces, ¿en qué estamos pensando?